Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar hoy la sesión con Julio Gala, que nos va a hablar de cómo vamos a empezar a definir los objetivos de la transformación digital en sanidad. Sabéis que esto es una serie de seminarios que hacemos todos los martes a las 10. Realmente estamos súper contentos de cómo están funcionando. Hay mucha participación, hay mucha interacción y también algo que para mí es muy importante, hay mucha interacción también con el ponente después del evento, con lo cual eso genera oportunidades más allá de lo que es una mera charla y al final que las cosas pasen, que es lo que queremos desde Tipiomed. La próxima semana vamos a centrarnos en temas más de Next Generation Europe, de la mano de Silo, pero en esta sesión vamos a centrarnos más en temas de transformación digital. Sabéis que esta serie combina los dos temas, algunos son muy de un lado, otros son del otro, a los otros son más medio pensionistas. Hoy vamos a centrarnos en transformación digital, que nos parece que es el momento de incorporarla a nuestro lenguaje. No podemos pensar que porque la sanidad, entre paréntesis, pública, sea un cuasi monopolio o monopolio directamente, esto va a seguir siendo así siempre. Y en cualquier caso, aunque nadie le vaya a quitar la sanidad pública, se tiene que transformar porque es su obligación dar cada vez un mejor servicio a los pacientes y a los ciudadanos. Entonces, ahora sabemos que el Next Generation Europe va a obligar a la digitalización de las organizaciones sanitarias. Lo que tenemos que, y eso es obligatorio, y lo que es opcional es entender o que cada organización sanitaria o los que podéis influir a esas organizaciones sanitarias en estos momentos que ahora están preparando los proyectos, entender que la transformación es opcional, que lleva obviamente más esfuerzo que dejarse llevar, pero al final la cuestión es quién pilota tu organización. ¿Es la dirección de la organización la que pilota o son los proveedores externos, son los shiny objects que hablaban un post el otro día, son los proyectos que deslumbran, pero que al final luego generan problemas o que no aportan tanto valor a la organización como si se hace una estrategia de qué se va a enviar al Next Generation Europe en el 2021, en el 2022, en el 2023. ¿Vale? Son estas cosas las que vamos a tratar, dar respuesta, y para eso tenemos a Julio Gala, que se va a presentar. Le voy a dar paso porque sabéis que nos gustan estar muy puntuales. Sabéis que la estructura de estas series son una presentación de 20 minutos, luego Julio va a introducir una innovación que él mismo os contará, y luego lo que os animamos mucho es a que participéis con vuestras preguntas para que Julio las pueda responder. Tenéis, para los que no estéis familiarizados con Zoom, si pasáis el ratón por debajo de la pantalla veréis un menú y os pedimos que por favor las pongáis todas en preguntas y respuestas. El chat lo vamos a dejar para daros una serie de consejos, de recomendaciones para cosas que se mencionen, para pasaros los links, por ejemplo, pero por favor, preguntas y respuestas a través del botón de preguntas y respuestas. Y sin más dilación, Julio, te agradezco tu tiempo y tu interés en colaborar con nosotros y todo tuyo. Pues buenos días, Jorge. Lo primero, muchas gracias, sobre todo inicialmente, como es lógico, a ti, por invitarme a colaborar en en esta serie de talleres que yo creo que son de vital importancia, y como no puede ser de otra forma, tener la suerte de estar y colaborar con todo lo que es el público que hoy nos va a acompañar durante este taller. Pues para mí también es un honor y una satisfacción, porque vamos a tener la oportunidad durante aproximadamente pues esos 20-25 minutos de exposición de compartir, pues digamos, un poco titulares acerca de cómo se debe, digamos, de enfocar lo que serían los objetivos de una transformación digital. Entonces, voy a aprovechar un momento para compartir lo que es mi presentación y así. Okay. Ok, fenomenal. Y así, pues, de alguna forma, pues vamos compartiendo lo que estamos comentando. Mirad, hace ya precisamente unos cuantos meses, cuando empezamos a pensar en cómo podíamos colaborar para ayudar a lo que es el sector público de salud, con el cual me siento profundamente comprometido, a ver cómo podíamos ayudar a maximizar lo que es esta oportunidad que tenemos única de los fondos que nos vienen de Europa para invertirlos en lo que es la transformación digital de algo, en fin, de lo que se habla muchísimo. Transformación digital hablamos muchísimo, pero
muy concretamente en el área de la sanidad y concretamente la sanidad pública, lo cual pues sin duda alguna tiene yo creo que grandes retos, ¿no? Máxime por en sí, por el sector, en sí, por lo que es la transformación y en sí por el momento que está viviendo, porque la sanidad, como todos sabemos y vosotros lo sabéis mejor que yo, pues siempre es objeto y foco de atención, y ahora mismo por todo lo que estamos viviendo de la pandemia, pues yo creo que más todavía. Entonces, bueno, pues okay. Jorge me pidió que por favor si podía colaborar con vosotros. Bien, entonces lo primero que me toca lógicamente en este caso es presentarme. Yo soy farmacéutico, mi nombre es Julio Gala, como ha comentado Jorge, y mi formación pues fue complementada con distintas, digamos, background en el mundo, digamos, del business, con MBA, PADE y diplomaturas en distintas áreas, puesto que lo que ha sido mi experiencia profesional ha sido en la industria farmacéutica. Como buen boticario, pues he tenido la suerte de trabajar tanto en Lilly como en Bristol y, bueno, 23 años, mis últimos 23 años han estado en Pfizer, en la cual pues he recorrido y hecho pues todo lo que ha sido mi carrera profesional, alcanzando la posición de la dirección de marketing y transformación digital de la empresa hasta hace aproximadamente un año. Siento con profundo dolor haberme perdido esta época tan apasionante de la vacuna, pero bueno, he tenido la suerte de convivir pues con los grandes fármacos que todas estas compañías han podido poner en el mercado. Y finalmente tomé la decisión de dedicarme a la docencia, que siempre era algo que me gustaba mucho, y evidentemente ahora pues estoy impartiendo clase en 2 escuelas de negocio. Una parte en ESIC, que fue también pues, una escuela que me marcó mucho en todo lo que fue todo el tema de aprender de transformación digital, y ahora mismo doy clase, por supuesto, de estos temas, de todo lo que es innovación, marketing, economía digital. Y al mismo tiempo, pues vuelvo a casa en el sentido de dar clase en ESAME, que es una business school especializada y focalizada en todo el mundo de farma, en todo el mundo de farma. Y ahí, pues, lógicamente, pues clase de marketing. Entonces, bueno, con esta, digamos, hoy ambivalencia de haber vivido en primera persona lo que es desarrollar la transformación digital en una empresa y al mismo tiempo, pues, dedicarme ya varios años a lo que es la docencia, pues, me parecía interesante y me parecía que sí que podía responder al reto que me marcaba Jorge de compartir con vosotros los titulares o las visiones generales que se deben de tener desde lo que es la alta dirección, lo que es las personas que toman responsabilidad en dirigir grandes procesos, pues hacia dónde, qué cosas deberíamos o podríamos compartir para poder llevar a puerto estos grandes barcos, estos grandes transatlánticos, que es mover grandes organizaciones en un sentido, y en este caso en un sentido pues que afecta profundamente a la operación, es decir, a lo que hacen los profesionales, y afecta sobre todo mucho más a lo que son los usuarios. Entonces, desde este punto de vista, lo que vamos a hacer hoy es ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mirad, yo creo que está bien explicado por parte de Jorge en los objetivos que tenemos en el taller, que es entender o establecer cuáles deberían de ser las bases para poder, digamos, dirigir la transformación digital que ahora mismo nos permite los fondos que nos van a venir de Europa. Es decir, hay que entender cuáles serían esas áreas en las cuales debemos de poner el foco a la hora de emprender este proceso, que es un proceso en sí complejo y segundo que tiene un momento de oportunidad, porque para poder hacerle no solo hay que tener voluntad, sino hace falta recursos. Y ahora mismo tenemos la grandísima suerte de tener estos recursos. Segundo, y muy importante, estos son unos recursos que gracias a Dios van viniendo escalonadamente, por lo tanto nos van a ir permitiendo, digamos, de alguna forma, ir modulando todo lo que va a ser la implementación de esta transformación. Pero siempre hay que saber hacia dónde se va, para poder ir modulando si vemos que nos despistamos, ¿no? Y segundo, claro, definir objetivos siempre es el tema más importante, porque hemos trabajado y los que tenemos experiencia en lo que es la gestión sabemos que tenemos que tener la visión clara, porque muy probablemente el mundo de la tecnología, pues probablemente no somos expertos y debemos de tener expertos a nuestro alrededor, pero los objetivos los fijamos nosotros. Por lo tanto, muy importante en este sentido entender o decidir cuáles deben de ser estos objetivos. Claro, objetivo como algo abstracto pues suena muy bien, todos estamos de acuerdo, pero aquí en este caso es muy importante entender qué alcance va a tener esta transformación, es decir, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. ¿Por qué? Porque es un cambio siempre profundo, tanto en lo que es los sistemas, es decir, la forma de operar, la forma de trabajar, los procesos y el cambio que se produce en los profesionales, que veremos que no es un tema menor. Y finalmente, pues claro, todo esto afecta a instituciones enteras. Y muy importante, afecta a un pequeño, en fin, agente de todo este sistema que son los pacientes. Porque los pacientes se están transformando, porque son personas
Y entonces están viendo la transformación en todo su entorno y, claro, miran también al sistema sanitario. Y esto es un tema que no es menor, porque son las mismas personas que están viendo cómo se transforma la banca, que están viendo cómo se transforma el comercio, que ahora con el COVID han alcanzado un grado de desarrollo tecnológico y de desarrollo como usuario, ¿no?, en este mundo tecnológico grandísimo. Y, claro, van a estar mirando con mucha, digamos, yo creo que atención también qué ocurre en el resto de sistemas en los cuales están operando diariamente. Y, claro, cómo no, la sanidad está ahí. Bien. Por lo tanto, para poder entender un poco y alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, vamos a revisar un poquitín en dónde nos encontramos ahora mismo. Vamos a tratar de definir con qué criterios y en qué tipo de áreas se debería de actuar en una, digamos, transformación digital dentro del mundo de la sanidad y tratar de dibujar al menos esta idea de alcance y de intensidad para por lo menos tener en la cabeza hacia dónde debemos de, digamos, medir y dirigir este tipo de transformación. Y luego, pues bueno, nos atreveremos a dibujar simplemente y con todo el cariño, pues algún tipo de esbozo de cuáles debían de ser las áreas clave, y siempre estamos hablando aquí no a corto, estamos hablando a medio y a largo. ¿Por qué no a corto? Porque obviamente todos tendremos ahora encima de la mesa un montón de proyectos relacionados con la transformación digital que han nacido de la inquietud y del buen hacer de los profesionales. Pero ahora de lo que se trata es de ver cómo eso encaja en un plan muchísimo más grande, y eso está definido dentro de esto que hemos comentado como áreas claves de actuación. Bien, por terminología. Aquí todos los, voy a decir, profesores, gente relacionada con el sector, en fin, hablamos muchísimo de palabras y ahora toca estar seguros de que estamos hablando lo mismo. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, en este entorno, en lo que hoy vamos a hablar, vamos a tratar de aquilatar, de poner un poquito de marco a este tipo de palabras. Mirad, ¿qué es la transformación digital entendida así? Pues mirad, aquí lo tenéis. La transformación digital es el uso de tecnología para alcanzar de forma una mejora radical en los rendimientos o la expansión de una organización. Mejoras que sean sustancialmente radicales y evidentemente que produzcan rendimientos y nos produzcan una expansión de nuestra actividad en una organización. Vale. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo que me gusta mucho siempre comentar, que es este que tengo aquí. Porque esto yo creo que lo hemos experimentado todos. Yo creo que todos vivimos, sobre todo los que a lo mejor ya tenemos alguna cana, lo que fueron los mapas que teníamos en papel cuando íbamos de viaje a algún sitio. Bien, evidentemente esto se digitalizó, es decir, se pasó del formato de papel, que sería el face-to-face, a tenerlo en cualquier dispositivo. Pero la función que creaba era la misma, es decir, seguía dándonos información sobre, digamos, carreteras y rutas que éramos nosotros los encargados de, digamos, de hacerlo trabajar, es decir, estoy aquí y a dónde quiero ir. Por lo tanto, una cosa es pasar del papel a lo digital, pero hasta aquí lo único que hemos hecho pues, es ahorrar espacio y tenerlo en dispositivos que están, pues eso, pero que aportan lo mismo, no aportan nada distinto. Por lo tanto, esta innovación es una innovación tecnológica, claro que sí, la digitalización lo entenderíamos como esto, que en definitiva es hacer lo mismo que hacíamos antes, buscar dónde estoy y a dónde quiero ir, pero la única diferencia es que en lugar de un libro, pues lo vemos en un móvil. Esto no es transformación. ¿Qué es transformación? Mirad, yo creo que todos conocéis Waze, me da igual cualquier otro tipo de aplicación. Transformación digital es cuando metemos a ese elemento, digamos que hemos digitalizado, una actividad, un programa tecnológico que nos permite hacer algo que antes no hacíamos. Y en este caso, lo que ha permitido, lo que ha sido aplicaciones tipo Waze, es que es él el que nos lleva de un sitio a otro. Este es el gran cambio que hay. Esto siempre me gusta comentarlo cuando hablamos con las personas mayores y les explicábamos lo que hacía esto. Y en este caso siempre recuerdo a mis padres, porque cuando teníamos el mapa siempre lo que hacía era pregunta, hijo, ¿dónde vamos? ¿No? Y cuando les enseñábamos el Waze decían, esto es fantástico, esto me lleva a un sitio. Bueno, pues esto es de lo que vamos a hablar hoy, de qué hacemos, no solo de digitalizar, que obviamente habrá que hacerlo, sino qué tecnología ponemos a lo que digitalizamos para conseguir que nos dé algo que antes no nos daba, o si nos daba con mucho esfuerzo y con mucho tiempo, y ahora lo podemos tener antes. Esto es, por lo tanto, el concepto de transformación. Hacer algo que sea nuevo, diferente, que antes no podíamos hacer, ¿vale? Pero que es gracias a innovación, en este caso el apellido lo vamos a llamar disruptiva, es la que nos permite tener utilidades que antes no teníamos y que ahora tenemos, o las teníamos antes, pero las tenemos de forma más eficiente o más rápida. Bien, una vez entendido este concepto de lo que es lo analógico, lo digital y lo que es transformacional, ¿vale?
vamos a entender un poco qué elementos debe de tener alguna idea de las que tengamos en la mesa o queramos poner en marcha para calificarla de transformación digital. Primero, tiene que tener y tiene que hacer algo que sea diferente y tiene que ser algo que antes no podíamos hacer. Aquí es el momento de soñar. Segundo, lo que nos tiene que permitir es también cambiar la forma en la cual estamos utilizando hoy servicios o que la creación, cuando me refiero a servicios no me refiero a servicios de urología, de tal, no, estoy hablando de los servicios que el hospital presta, ¿vale? O la creación de servicios o apoyo a pacientes, a los médicos, los clientes son buenos, evidentemente, y todo el personal sanitario, que antes no existía y que permite hacer mejor su trabajo. Segundo, necesariamente nos van a hablar de tecnología y muy probablemente tendremos que combinar distintas tecnologías. Las tecnologías están ahí, eso es lo más fácil. El tema es cómo las aplicamos al mundo sanitario, ¿vale? Y evidentemente cualquier cosa que hagamos tiene que tener unos criterios claros de rentabilidad, porque al final son recursos que deben de tener un retorno. Y por lo tanto, está bien soñar, pero lo que pensemos, digamos, desarrollar debe de ser viable, debe de ser comercializable, por supuesto rentable y eficiente. En el mundo de la sanidad, evidentemente pública, también estos criterios se aplican, puesto que la eficiencia del recurso pues, es muy importante. Y evidentemente, y esta es para mí me parece que es siempre la pregunta que me hago cuando abordamos este tipo de temas, de si algo está transformando o no, es muy clara, es cuando vemos si lo que estamos soñando, imaginando o nos están ofreciendo como una, digamos, aplicación o tecnología que va a revolucionar algo, es si produce una amenaza a algo. Es decir, si algo que nos ponen encima de la mesa está amenazando a algo que existe, en desaparecer o en cambiarse o en tal, entonces sí hay transformación. Si no, bueno, pues será una innovación importante y relevante, pero no. Ejemplos de esto los tenemos todos los días. Siempre me gusta poner uno que es muy fácil, que es el mundo del transporte, con lo que ha supuesto la entrada de Uber y Cabify a un sector como el taxi y el sector del transporte. Sí, es decir, la entrada de esta nueva, digamos, idea de transportarnos, pues ha creado una amenaza. Por lo tanto, ahí hay transformación. Y evidentemente hay otro elemento clave para saber si esto va a transformar o no, que es la velocidad. Si esto cambia algo rápido, también tendremos ahí como un elemento clave el concepto de transformación. Obviamente. Bueno, dicho esto, que hasta aquí yo creo que todos estaríamos bastante de acuerdo. Julio, te hemos perdido, Julio, no sé si nos oyes. Julio. Se ha quedado congelado. Voy a llamar a Julio, perduznar esto. Un segundito. Un segundito, voy a... Acaba de salir, seguramente vuelva a entrar, Jorge. Está entrando ya. Ha debido tener algún problema, pero enseguida retomamos. Sí, se le oía el audio un poquito entrecortado. Sí, se lo oía el audio. Bueno, Lola, si eso, aprovechamos para compartir algunos links que pueden ser de interés para los oyentes en el chat. Comentaros que todos los martes, como sabéis, tenemos la charla y en el caso de que no podáis asistir, están todas en la página web, en donde las charlas ponemos tanto la presentación como la grabación de la sesión para que podáis visualizarla en cualquier momento o si queréis compartirla con alguien. Creo que también se envía automáticamente en un email a los que habéis participando. Acabamos de poner ahí en el chat cuál es el URL de donde podéis encontrar todas las charlas. Comentaros que la próxima charla va a ser por parte de la empresa Silo, que está muy especializada en temas de Next Generation Europe también, y que todos aquellos que os interese os puede ser muy interesante saber qué es lo que viene. Sabéis que en Next Generation Europe lo llevamos tratando varias veces, lo mismo que vamos a hacer con la transformación digital, porque se van conociendo novedades. Entonces, lo que a lo mejor comentamos con otros compañeros otros días, pues ahora lo tenemos. Sí, Jorge.
Sí, te escuchamos. Oye, Te doy la palabra otra vez, Julio. Seguimos. Disculpar que por Nada, alguna no razón pasa. se ha ido la conexión en el mundo del Internet. Vamos a ver. Bueno, creo que más o menos estaba por aquí, ¿vale? Explicando el punto, creo que aquí fue donde noté que me perdíais. Sí, efectivamente, ahí estabas. Fenomenal, muy bien. Bueno, pues nada, estaba comentando que íbamos a utilizar pues, un modelo para medir cuáles los distintos grados de transformación digital. Este modelo está hecho sobre la base de un estudio de Harvard sobre las principales 50 empresas que operan a nivel mundial para entender cómo se podían encontrar elementos comunes para entender cuál era la forma en la cual estaban haciendo frente a los retos digitales y cómo estaban utilizando las tecnologías. En este estudio, pues lo que encontraron era, bueno, que al final había dos grandes ejes que eran los que te permitían clasificar a las empresas. Uno, el de la tecnología, es decir, qué nivel y qué tipo de capacidades digitales tenían, y otro, el del liderazgo, es decir, cómo las organizaciones, cómo las personas estaban dirigiendo lo que era este proceso que, como es obvio, pues se nos anticipa un poquito duro. Bien. Y en este eje, pues había dos ejes. Uno, la capacidad de liderazgo, es decir, cómo los líderes de estas empresas o de cualquier otro tipo de organización impulsan este cambio. Y otro gran eje, que es cómo se ponen las distintas habilidades digitales, la distinta tecnología, en qué niveles de la organización se pone para ver cómo, digamos, vas transformando esta empresa. Entonces, con este eje de capacidad digital y este otro eje de capacidad de liderazgo, pues, amigos, como suele ocurrir siempre, pues tenemos cuatro modelos. Por lo tanto, sería, y vamos a entenderlo así, en el caso de arriba, los Digital Master, que son pues, aquellos que tienen una alta capacidad de liderazgo, es decir, la organización desde arriba está muy impulsada por ser transformada y al mismo tiempo pues, está utilizando grandes capacidades digitales, es decir, digitaliza todo lo que puede. Conservadoras, principiantes y fashionistas en función de la clasificación. Solo voy a dar 4 ideas sobre cada una de ellas para entender un poco en dónde estamos y dónde deberíamos de estar. Mira, los principiantes, pues es muy fácil. Hay un bajo nivel de liderazgo en cuanto a la inclusión de la transformación digital y evidentemente, pues prácticamente no han digitalizado casi nada, están empezando. Pues bueno, son empresas o sectores en los cuales se piensa, con bastante buen criterio en muchos casos, que hay que esperar y ver, que esto tampoco hay que empezar ya, ¿vale? Y normalmente esto puede ser muy acertado y adecuado para determinados sectores o para determinados procesos de una organización. Y muchas veces también aquí lo que se veía es que el propio liderazgo de la empresa pues suele ser un poquito, en fin, reacio a tratar de cambiar o modificar como nos encontramos. Bien. Cuando lo que hacemos es con ese nivel, digamos, de visión o de liderazgo bajo, pero sí decidimos invertir, bueno, pues nos transformamos en los fashionistas. Esto es, digamos, el perfil de empresa o de empresario o de organización que sí o sí va a tener todo lo que haga falta en digital, haga o no haga falta. Este tipo de empresas, pues evidentemente la digitalización pues, les ayuda, pero habitualmente es un sobrecoste porque no hay un objetivo, no hay un sentido hacia el cual te puedes impulsar, hacia el cual te puedes, digamos, te estás lanzando, salvo por el mero hecho de tener el mejor sistema digital y a veces pues te encuentras empresas que han invertido en determinadas plataformas pues una cantidad de dinero que no les hacía falta para su tamaño, para su organización y a lo mejor les estaba haciendo falta invertirlo en otro sector, en otro área de la empresa, pues a lo mejor otro tipo de plataformas de sistemas informáticos que pues no lo ven. Por lo tanto, ese es el peligro de la sobreinversión por tratar de estar a la moda y se transforma evidentemente en este perfil. Las conservadoras, que estas fundamentalmente pues, nos afectan a muchos sectores y uno de ellos es la sanidad. Son empresas en las que sí hay un fuerte liderazgo y una clara visión, ¿vale? Pero a veces la prudencia, el querer, digamos, esperar por aquello de también entender bien qué es, cómo les puede afectar a ellos la digitalización, pues a veces son, digamos, lentas en la implementación de este tipo de procesos. Y esto suele ocurrir mucho en el sector de la salud en general y en las grandes empresas y en el sector financiero, por su propia naturaleza. Y segundo, porque son empresas que, en fin, quieren estar muy seguros del paso que dan por su propia reputación y por su propia, digamos, naturaleza de lo que es su actividad. Y a veces también, en fin, como se maneja mucha información, es todo muy sensible, se cae en una gran trampa, que es la del proceso de la digitalización y de la gobernanza, en cómo se dirige.
y entonces se lentece todo de tal forma que cuando ya has decidido lo que vas a hacer, la tecnología ya es otra y ha cambiado. Este es digamos, un estadio muy, muy frecuente y que vemos ahora los bancos, por ejemplo, que están dando grandes cambios en todo esto y están avanzando muchísimo. Y sobre todo porque algunos de ellos han tomado la iniciativa y eso ha obligado a los demás a seguir, ¿no? Y por último, pues están claramente, en fin, aquí hablamos de los Amazones, en fin, las grandes empresas que tomaron una idea clara de que su modelo tenía que estar basado en lo digital y además en que transformar todo lo que era el sector en el cual operaban. Y aquí claramente han sacado una ventaja de años ya que deja fuera del mercado pues, a otras empresas. Por lo tanto, esos son los Digital Masters, ¿no? Bien, entonces, aquí que es importante saber dónde estamos nosotros y saber dónde queremos estar. Porque ahora tenemos la grandísima suerte de tener el recurso que nos va a permitir movernos en estos cuadrantes en función de dónde estemos y de dónde creamos que debemos estar en un plazo de 5 o 10 años. Para que tengáis una idea, mirad, esto es una encuesta que se hizo ya también hace unos 3 o 4 años de dónde estaban los distintos sectores, ¿no? Y obviamente aquí tenéis al sector farma, que es el que está, pues, en este sentido, digamos, más abajo en este ranking, sobre el grado de madurez, por lo que hemos hablado, y evidentemente en el ranking de arriba tenéis al mundo tecnológico. Bien, ¿por qué pongo esta diapositiva? Porque, claro, me gustaría situar dónde está el sector salud, porque en algunos aspectos pues, se parece a farma, en otros aspectos es también alta tecnología, porque muchas de las cosas que se hacen en los hospitales son lo último de lo último. Por lo tanto, estamos ahí, en algún lugar entre medias, ¿no? Y los hospitales y el propio servicio de salud que tenemos, pues al mismo tiempo también tiene una labor, voy a decir, asistencial y logística. Por lo tanto, también se parece a todo lo que es el mundo del hotel. Porque no deja de ser un sitio que también, en el cual, digamos, tenemos los mismos problemas que se tienen en algunos otros sectores. Por lo tanto, en fin, aquí podéis ver de alguna forma que cada uno debe de estar donde tiene que estar. Y ahora, pues, con estos digamos, conceptos que hemos lanzado, pues toca pensar dónde estamos y, lo que es más importante, dónde debemos de estar y dónde esperan nuestros pacientes que estemos. Y dónde nuestros profesionales deben de saber que nos estamos dirigiendo, que no son 3 temas menores. Bien. He dedicado un poquito de tiempo a esto, quizá un poquito a lo mejor en detalle, y me disculpéis por la interrupción tecnológica, pero... Bueno, siempre hay que aprender de los grandes, y los grandes siempre decían, en este caso cito a Albert Einstein, que si solo tuviera 1 hora para salvar al mundo, pues pasaría 55 minutos definiendo qué problema tengo. Porque una vez definido bien qué es el problema que tengo, es mucho más fácil encontrar la solución. Y no que muchas veces tendemos, y sobre todo los latinos y nosotros también los españoles, a lanzarnos rápidamente a resolver sin a lo mejor haber reflexionado bien sobre cuál es el punto. Segundo, y ahora ya vamos a ir prácticamente unos 5 o 6 minutos terminando. Importante saber que todo lo que hoy empecéis a hacer con transformación, pues debe de ir dirigido a algún sitio. Y esto ya lo decía Walt Disney hace muchísimos años, ¿no? Que te debes de preguntar si lo que vas a hacer hoy te va a acercar a aquel lugar en el cual quieres estar mañana. Y entonces, a la hora de decidir sobre qué áreas uno debe de enfocar la transformación digital, hay claramente solo 2 grandes focos. Un foco que situamos en la parte de abajo, que le llamo el foco interno, que es cómo mejorar o cómo digitalizo mis procesos y mi forma de operar. Y aquí busco eficiencia, ser o más rápido, ser más, hacer las cosas con menos coste, y ya si consigo hacerlas más rápido y más baratas, pues claro, ya esto es la pena. Entonces, ese es uno de los grandes áreas, es decir, todo lo que implica transformación, y si lo miremos en el fondo interno, tiene que responder a las 2 grandes preguntas. Lo que estoy haciendo lo hago más rápido y lo hago encima más barato, entonces funciona. Y luego hay un foco externo. En este caso, pues para los pacientes, sería cualquier tipo, digamos, a quien ofrecemos estos servicios, que de lo que se trata es de que este paciente perciba mis servicios de forma mejor, más rápida y más eficiente. Y entonces, y por otra parte, es la accesibilidad a mis servicios. Y aquí lo que se suele invertir dinero es en digitalizar los canales. Es decir, hoy por hoy la sanidad es prácticamente face to face, hay que acudir al médico y TV. Hemos aprendido en el momento COVID que se pueden hacer muchas cosas por teléfono y es muy fácilmente imaginable que en el futuro podamos hacer muchísima de la actividad que estamos haciendo a través de teléfonos, webs, chatbot, un montón de tecnología que ya está hoy, inteligencia artificial, disponible para hacer de forma más eficiente la misma actividad que hacemos. Bien. A veces tenemos la duda de cuál de los 2 es más importante. Bien. Cuando solo hacemos uno,
lo que nos va a pasar es que el otro nos va a pedir que se haga. Es decir, si solo nos focalizamos en ofrecer servicios, pero luego la parte interna no funciona bien, mal. Y si hacemos muy buenos ejercicios de procesos internos, pero no ofrecemos nada al paciente, pues también mal. Por lo tanto, ambos canales, ambas fuerzas deben de estar compensadas. Por lo tanto, cuando tengáis que tomar decisión sobre hacia dónde dirigiros, no cojáis o no cometamos probablemente la inquietud o la tentación de irnos solo a uno o irnos solo a otro. No, hay que coger los dos y deben de estar acompasados, con lo cual no es una tarea menor. Y luego, en fin, cuando hablamos de pacientes hay que recordar que aquí tenéis, en fin, la clasificación probablemente últimamente más reciente de los perfiles digitales de la sociedad española. Aquí hay de todo. O sea, la suerte que tenéis, y a mí me encanta y me parece que es un reto precioso, es que trabajáis con todo tipo de perfiles. Los baby boomers, la generación X, la generación Y, en fin, todos. Hoy no voy a tocar este tema, pero me parece que es muy interesante que cuando estéis pensando en cómo se va a transformar la sanidad, estéis pensando que ya la sociedad está transformada, segmentada en perfiles digitales. Y se harán digitales también cuando estén pensando en la sanidad. Y segundo, pensar que están muy bien analizados cómo son, qué quieren, cómo operan, cómo compran, y es lo mismo que os pasa a vosotros en casa, con vuestras familias, vuestros hijos, y vosotros mismos estéis aquí clasificados. Los pacientes también, porque siguen siendo personas. Por lo tanto, muy importante entender en esa visión a largo plazo que la sociedad va a seguir estos patrones. Y bueno, no me he resistido a poner algún número, ¿vale? Porque claro, cuando hablamos de todo esto todos estamos de acuerdo, pero es que hay que recordar que esta, que es la pirámide poblacional española, fecha como tenéis aquí del 2020, pues aquí tenéis prácticamente entre la generación silenciosa, es decir, nuestros mayores, todos los que venimos de la época del baby boomer y la generación X, es decir, toda la gente que haya de 40 años hacia arriba, que es fundamentalmente la que más demanda el sistema sanitario, pues estáis hablando de prácticamente 20 millones de usuarios. Es decir, no es un reto menor. No es un reto menor y esto yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando fijamos ese eje, el de las operaciones, porque estos son también las personas que trabajan en el sistema, y sobre todo cuando fijamos el eje de a quién servimos y a quién ayudamos. Bien. Segundo, y no menos importante, que hay que hacer es entender, una vez que iniciamos un proceso de transformación, pues entender a qué tipo de actividad vais a decidir impactar y cuánto va a impactar. Bien, este es un modelo que os traigo simplemente para ilustrarlos, nos llevaría mucho más tiempo entenderle en profundidad, pero básicamente definieron como que a la hora de hacer, digamos, una transformación digital había 3 niveles. Uno, afectar fundamentalmente al core de tu actividad, es decir, a lo que haces primariamente, bien, hasta ahí vas a ser más eficiente y mejor. Pero había un segundo nivel que era ir hacia lo que está a tu alrededor y que también es importante. Obviamente en un hospital lo importante es que te curen, esto es obvio. Pero también hay un montón de cosas que están ocurriendo desde que entras por la puerta hasta que sales, que probablemente también permitan ser transformadas y permitir una mayor eficiencia en lo que es ese proceso de cura. Y claro, ya cuando hacemos una gran transformación, que esto sería pues cualquier visionado o cualquier película de ciencia ficción en la cual te curan desde casa, ¿no? Llega el dron, te va a curar y te va a hacer todo. Bueno, esa sería la gran transformación. Por lo tanto, sí es importante fijar un poco con ambición en dónde vamos a dedicar todo este esfuerzo de inversión que tenemos ahora y de transformación para entender si nos vamos a quedar en el core o vamos a dar pasos más hacia adelante para expandir lo que es el impacto de la transformación en el mundo sanitario, que por otra parte, insisto, siempre el paciente, es decir, el usuario, es decir, nosotros mismos estamos viéndolo ya en otros sectores en los cuales estamos operando. Y segundo y muy importante, amigos, esto va de personas. La tecnología, como hemos dicho, va a ser muy importante, va a estar siempre ahí, pero vamos a tener que ser nosotros los que tomemos decisiones y segundo, vamos a tener que convencer a toda nuestra organización de que este es el camino y que este es un buen camino, además. Por lo tanto, no es menor el impacto de las personas. Y en las personas hay que tener en cuenta 3 cosas. Y va a ser también otro área importantísimo de trabajo para poder hacer una transformación que te lleve a buen puerto. ¿Por qué? Porque esto afecta a su actitud. Deben de además tener conciencia de que hay un valor intrínseco y muy grande en todo lo que es esta transformación, no solo en la tecnología que te permite operar mejor, sino en todo lo que rodea a ese paciente. Y segundo, tienen que volver a estudiar y tenemos que seguir estudiando, porque tenemos que volver a aprender técnicas, a aprender procesos y a aprender pues, habilidades nuevas que antes no teníamos y que ahora van a marcar nuestro presente y futuro. Por lo tanto, muy importante. Y de cara a la gente que tiene que dirigir,
pues me gusta poner esta diapositiva. Es decir, siempre que uno va a gestionar un cambio hay que tener muy claro la expectativa. Porque muchas veces, pues bueno, pues cuando estamos en la fase inicial de lanzamiento, bueno, pues visualizamos ahí un gran cambio y todo el mundo sueña ya con películas de ciencia ficción. Luego llega la realidad y ¡pumba! Ahí llegas al abismo de la disolución. Te das cuenta que no era aquello, ¿no? Y luego, bueno, pues al final te encuentras en medio. A mí me gusta más, como digo siempre, a veces bajar un poquito las expectativas para evitar que luego después esa caída en el abismo sea más suave y desde ahí pues tener una productividad mucho mayor, porque siempre si caes menos va a ser mucho más fácil el poder, digamos, alcanzar objetivos que sean más realistas y sobre todo que den gran satisfacción a toda la gente que se involucra. Por lo tanto, evidentemente muy importante la gestión de la expectativa. Y bueno, solo por dar una pincelada de todo lo que es un proceso de transformación, pues claramente hay que tener primero la visión, a dónde se quiere ir, hay que entender qué tipo de estrategia digital vas a utilizar, ¿vale? Y luego marcar una gran hoja de ruta, entender cuál es el talento que tiene tu organización, que tienen tus profesionales y evidentemente alinear a todo el mundo. Y luego, pues claro, como dije, me iba a quedar en los titulares, hay que ir cogiendo cada uno de estos pequeños, digamos, cuadraditos que he dibujado aquí para ir entendiendo hacia dónde debemos de dirigir cada uno de estos elementos de la transformación. Es decir, tipo de tecnología, cómo está mi cliente, que entendido por cliente paciente y el cliente interno, los profesionales sanitarios, qué tipo de modelo de gestión tengo con ellos, qué tecnologías voy a utilizar, qué espera el cliente, tanto el interno como el externo de todo esto que estamos haciendo, entender en qué productos o servicios voy a aplicar innovación y comunicar este gran cambio cultural para saber que vamos todos en el mismo sentido. Y luego proveer a todo el mundo de las habilidades necesarias para ejecutar este cambio con éxito. En fin, esto es un tema, como es obvio, bastante complejo y mucho más complejo de lo que hasta ahora habíamos comentado. Y bueno, me he atrevido aquí a dibujaros, pues bueno, una serie de áreas que yo creo, y con toda la humildad, tras haber revisado un poco el tema, que podrían ser importantes, ¿no? A la hora de afrontar un cambio, ¿no? Bien, como vais a tener la presentación, pues obviamente no voy a detener mucho en ello porque son, pues yo creo, sensaciones o ideas que todos tendríamos en la cabeza, desde quién impulsa este cambio, cómo debe de hacerse, quién lo va a gobernar, qué tipo de pacientes, servicios, patologías deberían de tener prioridad versus otras, cómo impacta esto en los pacientes, qué tipo de medidas debemos de tener, cuánto va a costar esto y sabiendo que estamos poniendo el dinero donde más impacto en términos de salud tenga y en qué horizonte vamos a ponerlo y evidentemente pues qué tipo de tecnología es la que sí vamos a incorporar y qué otro tipo de tecnología pues no vamos a poner. Y luego, obviamente, pues bueno, todo lo que es la complejidad de la contratación en el sector público, que no es un tema menor y por lo tanto hay que también entenderle. Y segundo, pues claro, como es lógico, pues todo lo que es la formación de los profesionales. Y lo más importante, que al final hacemos esto para tener mejores resultados de salud. Y por lo tanto, debemos no solo de perseguirlo, sino que tenemos que conseguirlo y de alguna forma pues poder medirlo para decir efectivamente nuestros resultados de salud son hoy mejores gracias a todo esto que lo que teníamos antes. Bien, dicho esto, yo he terminado esta fase, digamos, de introducción de cuáles deben de ser las bases y si tenéis alguna pregunta, yo creo que es el momento de que a lo mejor me la formuléis y establecemos un debate, o si no, pues tengo yo algunas preguntas que también me gustaría, digamos, compartir con vosotros. Así que, por favor, si hay alguna pregunta entre el público que habéis estado ahí, yo creo, pacientemente escuchándome. Sí, como os comentamos al principio, si movéis el ratón por la parte de abajo de la pantalla, aparecerá un menú y uno de ellos pone preguntas y respuestas. Entonces, os animamos a que lancéis vuestras preguntas a Julio para que yo las lea y Julio las pueda responder. También, mientras está el proceso, Julio, a mí me gustaría hacer un comentario de una cosa que has dicho. Dice lo de curar en casa, que alguna gente, a lo mejor los que no estamos no están en el sector pueden pensar, es que van a mandar una especie de Da Vinci a la casa para que cure a las personas. Yo creo que las cosas no van tanto por ahí, sino que, por ejemplo, a los enfermos crónicos, simplemente con que les apoyáramos con el tema de la ¿cómo se llama?, de la adherencia a la medicación, eso ya sería un gran avance sin necesidad de que tengamos que mandar robots ni naves espaciales al lugar, sí. ¿no?
Sí, bueno, he hecho este comentario un poco por tratar de provocar la reacción, ¿no? Si bien es cierto que sí que he visualizado ya y sé que se están haciendo cosas de este estilo, se empieza a ver ya modelos de empresas que están trabajando en el concepto del dron fundamentalmente en servicios de urgencia, es decir, la posibilidad de tener un desfibrilador prácticamente en el sitio, llega antes que una ambulancia, en fin. Hay cosas de estas que están ocurriendo. Pero bueno, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo en que hoy, desde donde estamos, probablemente tengamos en España una mayor prioridad en conseguir que el paciente crónico sea más cumplidor en lo que es la terapia, que por supuesto a lo mejor pues invertir en este tipo de tecnología que hemos hablado. Y yo creo que tenemos grandes retos de eficiencia del propio sistema que el usuario pues va a estar muy agradecido pues de que a lo mejor cuando tú tienes pues unas listas de espera, pues esas listas de espera se minimicen y que cuando tú realizas pruebas, estas pruebas se pueden hacer en un plazo que a lo mejor ahora son 15 días, me lo estoy inventando y me perdonáis, pues lo podemos hacer en una semana o por qué no en un día. Claro. Entonces, Julio, has animado a la gente, hay 4 preguntas. Te voy a leer primero la del chat, a que os pido que las intentéis poner donde pregunta y respuesta, porque fue la primera que vi. En términos de contratación pública en el ámbito sanitario, hospitales, mutuas, etcétera, y la transformación digital, ¿en qué puntos crees que se debería focalizar las memorias técnicas para diferenciarse del resto? Wow. Vamos a ver, me gustaría ser un experto en ese área, pero creo que mi humildad debe de estar por encima. No soy capaz de decirte ahí dónde podríamos ponerlo. No soy en ese área, tengo conocimiento, pero no soy experto. Vale, yo, si te parece, Julio, si no te importa, doy quizá mi opinión. Yo Por creo favor. que la gran oportunidad del Next Generation Europe es que por fin la administración pública, ahora que el dinero no parece que vaya a ser el mayor de los problemas, cambie definitivamente el chip de comprar por precio a comprar por valor. Yo, en términos de contratación pública en el ámbito sanitario, es, por favor, vamos a aprovechar este pastizal que va a venir para cambiar el chip. Vamos a dejar comprar lo más barato, que al final no funciona tan bien como algo un poco más caro, pero que da mucho más valor añadido, sobre todo en el tiempo. Entonces, espero haber respondido y si no lo... Sí. Y en cualquier caso, a ver, sin ser experto en el tema, es que estaría absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, yo creo que en la transformación no es un tema de costes, es un tema de valor. Es un tema de estar seguro que estamos comprando o teniendo aquello que va a dar un valor añadido al ciudadano. Que esto, Julio, va muy ligado a lo que tú dices, que al final son las personas las que tienen que formarse y cambiar, porque evidentemente hacer un criterio de precio es muy sencillo, hacer un criterio de valor es mucho más complejo, pero también hay que intentar adecuarse al tiempo y dar esa capacitación al personal, porque al final eso redunda en beneficio del sistema, en beneficio de los pacientes, en beneficio de todo el mundo. Siempre sobre este tema, insisto, no aplicado a lo que no soy experto, pero siempre se dice, a ver, que lo bueno es barato, lo barato es bueno. Vamos a ver, lo que siempre es, vamos a ver, cuando tú, las commodities, aquellas cosas que son, digamos, realmente que dan la misma utilidad, el precio es muy relevante. ¿Vale? Pero cuando estamos hablando de esto, que no es el tema, no estamos hablando de que haya commodities, porque aquí va a haber que hacer cosas a medida por un sistema que es el sistema sanitario español, que tiene sus particularidades. Aquí, por lo tanto, lo importante es que lo que se haga funcione. Y que el precio esté en lo razonable, ¿vale? Pero no por precio. Absolutamente de acuerdo, porque por precio vamos a comprar un programa informático que a lo mejor funciona muy bien en Francia, pero no tiene nada que ver con nuestro sistema sanitario. Lo que es otra caballo rey, puedes hacer criterios de precio, lo que son cosas que se salen un poco de la norma, que estás ya rozando la innovación, ahí puedes tener los criterios. Te paso la siguiente pregunta de Alfonso Piñana. ¿Cuándo cree que la salud digital será simplemente salud? Cuando era simplemente salud. Esa es una buena pregunta. Yo tengo la fe de verla. Vamos a ver, esto quiere decir, yo creo que la fortuna que he tenido yo de trabajar con muchísimos profesionales sanitarios es que sé que siempre al final ponen lo primero al paciente y siempre ponen por delante la salud. Y creo que ahora mismo se han dado las condiciones con el mundo del COVID para estar todos más convencidos de que la salud es lo más importante que tenemos que proteger en España. Por lo tanto, yo creo que ahora está, en fin, hablando con compañeros míos médicos y participando en alguna otra sesión con ellos a mi lado, todos coincidimos en que ahora estamos en el momento, o sea, el COVID ha tenido muchas cosas malas, pero ha tenido una cosa buena, acaba de poner en primera línea a la salud. Por lo tanto, es el momento de pedir y se te dará, y luego de hacerlo bien. No hay nadie que me haya dicho lo contrario, porque es que nadie valora más que nunca ahora la salud, porque se ha visto, y además se ha visto ahora mismo la entrega del profesional y la necesidad de la mejora de la infraestructura.
Y es que está todo el mundo de acuerdo. Ujú. Es que está todo el mundo. O sea, estos aplausos, por supuesto, nunca han sido gratuitos, siempre han sido de corazón y sentidos, pero es que nadie duda de la entrega del profesional sanitario. Y hoy nadie duda de que el sistema que tenemos hay que mejorarle y que la infraestructura que hay que mejorarla. Yo creo que es la oportunidad de oro. Vamos, a mí me encantaría estar al frente de dirigir esto. Creo que me han dejado el entorno extraordinariamente bien preparado para que nadie me niegue un euro. Y entonces poder construir nuevamente un gran sistema, como hemos tenido el sistema de los trasplantes, que hemos sido modelo para el resto del mundo. España, yo creo que tiene una trayectoria en salud ejemplar. Y yo creo que ahora es el momento perfecto para dar un nuevo salto. Perdona mi pasión, ¿eh? No, perfecto. Y tú dentro de tu área actual de influencia, pues también lo estás intentando. Acudo a todas las áreas que de estas para recordar a todo el mundo que tenemos a los mejores profesionales, que hay que dotarles de recursos y de formación. Para que ahora mismo no volvamos a tener otro reto de este nivel y tengamos que sufrir tantísimo todos, ellos y nosotros. Carlos Batián te pregunta, ¿cómo han resultado hasta el momento las transformaciones digitales abordadas? Bueno, he ocultado la diapositiva por no dar datos. E indudablemente, en lo que eran los Digital Master, excelentes resultados siempre en lo que son, evidentemente, financieros, ventas, evidentemente, satisfacción de cliente y, evidentemente, beneficios, siempre. A medida que nos movemos en esos cuadrantes, siempre los ratios son peores. O sea, ojo, son temas a años. Yo cuando empecé a hacerlo en mi trabajo, fueron 5 años, ¿eh? Son 5 hasta que te pones, pero claro que sí. Al principio inviertes y luego tienes los retornos. Y muy importante, el componente humano. La gente tiene que saber a dónde va, porque entonces ellos transforman. Vale, la tecnología no hace nada. Los móviles se pueden quedar en el cajón y los ordenadores también. Es la gente la que los va a hacer funcionar. ¿Vale? Pero siempre bien. Ahora, si no haces la gente, y he visto casos, porque al principio también hemos tenido errores, claro que sí. Cuidado, porque si la gente no lo hace, pues no hay transformación. Es al revés, todo lo contrario, anquilosamiento. Si me permites, Julio, nosotros a veces nos llega la pregunta, nosotros cuando damos formación, transformación digital, nos dicen, ya, pero ¿qué ejemplos concretos hay en sanidad? ¿No? Y entonces nosotros, luego compartimos, si queréis, también un poco de bibliografía, hemos visto muchas cosas en otros sectores y yo no sé, Julio, si tú tienes alguna experiencia que puedas compartir en el caso concreto de la sanidad, incluso aunque no sea en España, o nosotros personalmente lo estamos buscando. Bueno, tenemos ganas de compartirlo, hay bibliografía. Pero no de encontrarlo. Sí, hay bibliografía y luego hay, pues bueno, sobre todo mucha información. Vamos a ver, muchas veces los americanos que les gusta medir todo, pues se han visto cómo se han puesto a comparar procesos, y a comparar hospitales, y a comparar servicios, y claro, en unos hay mejores ratios de eficiencia, entendida la eficiencia como igualdad de pacientes, igualdad de resultados, pues encuentras que no. Y los resultados, uno en salud y en tiempo y en recursos. Y esto, pues al principio cuesta porque no estamos familiarizados, pero cuando luego empiezas a entenderlo y empiezas a compartir experiencias de hospitales que tienen criterios determinados de proceso versus otros, pues resulta que hay unos que lo hacen mejor. No es un tema de profesionales, sino a veces de procesos. Y cuando metes tecnología en los procesos, pues van más rápido. Y en lo que en un hospital a lo mejor consigues tener todas las pruebas, que hay algunos ya que lo están intentando, que entre el paciente y que en un día se le haga todo, capaz, hay que cambiar una estructura, cuidado, yo sé que esto es muy grave, pero está ocurriendo ya también en algún tema de sanidad privada en España, que están tratando de parecerse a estos modelos americanos, claro que hay. Entonces, fundamentalmente están enfocados en medir y comparar para competir y para buscar mejores resultados. Competir en sentido positivo, es decir, cómo gastar menos recursos y obtener el mismo resultado o mejor en salud. Es decir, más tasas de supervivencia, más tasas de recuperación en igualdad de pacientes, en fin, con toda la lógica científica, por favor, ¿no? Y al mismo tiempo en la velocidad, en que eso, digamos, se haga en el menor tiempo posible. Y entonces, claro, inherentemente tienes dos beneficios, la satisfacción de paciente y el uso de tus recursos y tu capacidad de hospital es más productivo. Claro que hay, sí. Esto nos llevaría a otro taller para, digamos, debatirlo, porque tiene, en fin, no lo descarto, en algunos de ellos y levanta inquietud, vamos a decirlo positivamente, pero claro que hay, sí hay. David Espinilla te pregunta, ¿qué áreas de la asistencia sanitaria deberían abordarse primero? ¿Medicina de atención primaria, hospitalización? Yo tengo claro que van juntas. Yo entiendo la sanidad como un todo. Entonces yo creo que juntas. Es más, creo que uno de los retos que se ha trabajado mucho, pero hay que trabajar más, es en el entender hospital y atención primaria como un único sistema de salud. Vale. Rotundo.
Bueno, y compartido por mi parte. Hola, Por ¿cómo supuesto. se supera, te pregunta a Virginia Muñoz, ¿cómo se supera la barrera de oposición al cambio de los propios profesionales sanitarios? Vale, Bienvenida, estás de nota, bienvenida. Julio? ¿Estás de nota? Bienvenida, bienvenida. Formación, formación y formación. Y ejemplo. Vamos a ver, no lo hemos querido abordar para no dilatar mucho, pero evidentemente lo primero que tienes que hacer es segmentar tus profesionales. Y te vas a encontrar los 4 grupos de siempre, que son muy parecidos a los de la transformación. Entonces, te tienes que apoyar para iniciarte en aquellos que son del grupo, vamos a llamar, tecnológicamente avanzados y tecnológicamente positivos, que eso más o menos lo hemos inventado en España y un 20% de los sanitarios se encuentran ahí. Y vas a tener otro 20% que dice, yo de aquí no me muevo, ¿vale? Ese dejémosle, ya se moverá, nunca es el objetivo. Por lo tanto, empezamos por los primeros y nos dirigimos siempre a el segmento que queda en medio, que si hacemos los números rápidos es un 60. Por lo tanto, esto significa que el target objetivo, o sea, el grupo objetivo para empezar a trabajar es ese 80%. 20 que van a ser los innovadores, de los cuales los vas a usar como pioneros para ir iniciando. El otro, digamos, 60 va a imitarles y hay un 20 que tranquilo, no hay que pelearse, llegarán, entrarán, porque entrarán por imitación. Lo que ocurre es que, bueno, a lo mejor dentro de 2 años no pasa nada. No pasa nada. No son la razón para pararnos. Ellos son la razón para estimularnos a seguir. Perfecto. No tengo más preguntas, pero en un poco al hilo de esta última pregunta, Julio, yo un poco siempre pienso que no tiene sentido quejarnos de que el contexto que sea las organizaciones tan grandes, con tanta inercia, tan reacias al cambio. O sea, no, si no te gusta eso, aquí hay que venir llorado de casa, es mi opinión. O sea, esto es el reto. El reto es que cómo haces con un sistema así, Sí. intentar derivarlo hacia algo mejor. No pensar en los mundos de Yuppie de cómo me gustaría que fuera el sistema para que todo fuera más fácil. Sí, no, bueno, vamos a ver, aquí siempre cogemos el modelo de Apple porque es el que más popular y más nos gusta, ¿no? Que es Steve Jobs. Es decir, el líder de este, digamos, cambio tiene que decir hacia dónde vamos y que va a ir, vamos. Esto es así. Y a continuación tiene que saber segmentar a su gente y a continuación darles la formación y los recursos. Y esa formación y recursos sabemos que tendrán que repetirse 3 y 5 veces. Porque a la primera no cambia nadie, ¿vale? Y entonces hay que ir diseñando esa especie de hoja de ruta que ponía en la diapositiva en la cual tú vas incorporando a gente. No lo haces todo de golpe, claro, y vas, digamos, reenganchando. Yo recuerdo en mi experiencia, pues tener que hacer alguna sesión hasta 6 veces. Hasta 6 veces. ¿Por qué? Pues porque hay resistencias, pero las resistencias se vencen con más energía. Y que haya ya gente que tenga experiencia y que enseñe a otros y que vaya, es como que se va expandiendo el aceite, ¿no? O sea, que vaya viendo que al final es verdad, que es que al final tardamos menos en hacer cosas en un iPad que lo que hacemos en el ordenador que tenemos, que es verdad que el programa que me han puesto me quita problemas, que es verdad que veo que los pacientes están más contentos con este sistema de citación, que veo que es verdad que lo que pido ocurre una semana antes. Entonces, luego hay que hacer una campaña, se llama de marketing interno, que es poner los resultados de todo lo que estamos haciendo para acelerar el proceso y para que ese grupo más rezagado pues vaya hacia adelante. Pero es que, digamos, eso es lo bonito de este cambio que tenemos delante, que es cómo hacer este grandísimo cambio como ya se hizo en la sanidad hace 30 o 40 años. A mí como anécdota, Julio, me contaban de un servicio regional de salud que ha tenido que venir la pandemia para que médicos finalmente utilizaran la receta electrónica, mira la de años que lleva la receta electrónica y tal, y para decir, oye, pues no está tan mal, la verdad es que no está tan mal. Años llevaban sin utilizarlo y negándose en redondo. Bueno, mira, en una sesión que tuvimos en pleno COVID con los compañeros médicos, oncólogos, había gente de atención primaria, había pediatras, y cuando estoy hablando concretamente de mayo, está grabada, o sea que estaría disponible, me acuerdo que entonces se debatíamos que es verdad que había determinadas, decían ellos, que esto del COVID lo que les había permitido comprobar que es verdad que no hace falta ver a los pacientes en persona, que en determinados pacientes y determinadas patologías, que esos son los 2 cruces que hay que hacer, ¿vale? La telemedicina, teléfono o visionado, es decir, con tipo Webex, tipo Zoom, lo que fuera, ¿vale? Era eficiente. Bueno, eso que era, como ellos mismos decían antes, inaceptable, ahora se transformó por necesidad y luego se transformó en inconveniente. Es decir, oye, hay muchas cosas. Si es más, el propio paciente decía, ¿para qué voy a estar esperando allí haciendo cola? ¿A qué hora me conecto? Me hablo con mi médico, le digo que va todo bien, enseño lo que tengo que enseñar y si él juzga o yo creo que hace falta que nos veamos, pues evidentemente a lo presencial. Entonces, yo creo que el COVID, igual que a otros sectores, pues en la sanidad también nos acaba de poner delante pues áreas claramente que podemos hacer. Claro que sí.
Pero claro que sí, y este sentimiento ha cambiado. En otro taller que fue en octubre, ya estábamos hablando de cómo, de cuáles eran los ejes, es decir, tipo de cliente, es decir, tipo de paciente, patología, tipo de edad y tipo de sistema. O sea, ya no estábamos discutiendo sobre si era bueno o malo, estábamos discutiendo de cómo. Cuando la conversación se deriva al cómo, es que ya está. Claro, porque si el paciente va bien y yo médico ese día he visto a 50 en lugar de a 20, pues es que vamos, ya más satisfecho, claro. Claro. No hay más preguntas por ahora, Julio, no sé si quieres... Pues yo, si queréis, sí que me atrevería, nos quedan 10 minutos, creo que aproximadamente es lo que... Tenía una serie de preguntas porque, como en fin, el objetivo de un taller es trabajar, claro. Hemos establecido el marco, digamos, teórico para poder, digamos, debatir, y sí que os había traído unas preguntas que tienen sobre todo, yo creo, el interés para vosotros y también, evidentemente, para nosotros, de entender un poco de esto que hemos hablado, qué es lo que finalmente pues habéis concluido. Entonces, por supuesto, la votación es libre. Sí pediría, que sé que en la audiencia pues tenemos gente del entorno salud y gente que está en colateral al entorno salud, fundamentalmente tenemos el interés de entender en la gente que estéis tomando decisiones en el entorno de los fondos, pues, y de todo lo que es la transformación, ver qué es la opinión que podéis tener y al mismo tiempo ver si estáis todos en la misma página o en distinta, que yo creo que eso también a vosotros os puede ayudar. Entonces, si os parece bien, Lola, yo creo que podríamos pasar las preguntas y simplemente pues que sean un mero ejercicio de reflexión sobre lo que hemos aquí hoy debatido. No tendría otro objetivo que no fuera ese. Y por supuesto, sentiros libres de contestar. ¿Puedes poner la encuesta, por favor? Bueno, como siempre, la primera pregunta que hacemos es fácil, es simplemente confirmar que el sistema funciona y que vosotros, pues, simplemente clicando, pues funciona. Entonces os pediría pues que, si sois tan amables, respondéis a si hoy es lunes o martes y cualquier respuesta es válida. Cualquier respuesta es válida. Bueno, parece que la gente está despierta, sabe... Yo acabo de clicar, ¿veis cómo se hace? Se clica y luego se dice enviar y entiendo que Lola, en cuanto tenga las respuestas, pues nos las pones en pantalla. Sí, todo el mundo tiene bastante claro que hoy es martes. Vale, pues fenomenal. Pues venga, pon la siguiente. La leeré un poco por tratar de enfocarla y no pasaros del tiempo, como mucho 2 minutos. Muy bien, recordad que había 4 tipos distintos de clasificación de grado de madurez. ¿Dónde pensáis vosotros que se encuentra vuestra organización, vuestro sistema sanitario hoy? Y aquí estamos hablando de vuestra sensación. Si pensáis que sois Digital Master, que sois Fashions, que sois conservadores o que sois principiantes. ¿Dónde se encuentra vuestro sistema en el cual sois responsables? Yo ya no voy a votar. A ver, llevamos casi un 70% de los votos. Ya, yo creo que ya está estable. Por tiempos vamos a ir cerrando. Sí. Vale. Bueno, pues enhorabuena. Pues ya hay 3 Esta Digital Masters. Esta es la foto que tenemos. Hay gente avanzada, como no puede ser de otra forma, y tenemos un gran importante grupo, ¿veis?, entre conservador y principiante, que es lo que debe de estar ahora mismo en la situación. Fenomenal. Siempre es bonito ver que hay gente que está por delante. Siempre es bonito ver. Entonces, se replica lo que hablábamos antes, ¿no? Esta es importante. ¿Dónde creéis que debéis de estar? 5 años, 10 años, estoy hablando un poco en el horizonte de este cambio de transformación. 5 o 10 años sería, he puesto 5 por poner una referencia. ¿Hacia dónde deberíais de enfocar los recursos para dónde deberíais de poner las organizaciones que tenéis? En el largo plazo. ¿Dónde debe estar la salud? Yo creo que ya están... Vale. Bien, la ambición es buena y me agrada muchísimo como usuario del sistema saber que vamos a estar así. Estoy encantado. Muchísimas gracias, de verdad. No lo sabía, lo que lo agradezco. Bien, hemos hablado de que hay 2 grandes áreas de trabajo, los pacientes, es decir, el entorno externo, y otro gran área que es el entorno interno. Y ambos. ¿Dónde creéis que en salud habría que actuar? Y esto está un poco ligado a la pregunta que habéis hecho antes. ¿En los pacientes o hay que estar enfocado a los procesos internos, a organizarnos mejor? Hospitales, primarias, ambulatorios, en fin, todo junto. Una cosa es la teoría y otra lo que penséis, que será más acertada que la teoría.
Vale. En los pacientes ante la duda. Bueno, totalmente de acuerdo también y me alegra muchísimo. Ante la duda, el paciente y siempre, por supuesto, los dos. Fenomenal. Muy importante cuando suméis los dineros que vais a invertir, que cuadren con esto que habéis dicho. Bien, aquí tengo de las ideas que había pensado, pues simplemente entender un poco qué ranking pensáis en ellas, ¿no? Había visto una serie de áreas que yo creo que es prioridad. Una de las prioridades es el liderazgo. Y entonces, ¿cómo entendéis si esto debe estar liderado por el ministerio, si lo pensáis, o no, simplemente? Porque, claro, el sistema que tenemos es el que tenemos. Hay cosas centralizadas y cosas que no. ¿Cómo lo veis? Sí, a mí Porque no es un tema, no es un tema fácil. En realidad, los que tienen la sartén por el mango al final son las autonomías. Bien, por eso, bueno, pero por eso es, a ver, un tema clave que salía en el ejercicio de madurez es el liderazgo. O sea, ¿quién dirige esto? Por lo tanto, he puesto esta pregunta simplemente para estimularos y que recordéis que es muy importante quién está dirigiendo. Si sois vosotros, fenomenal. Si es el ministerio, también. Bueno, hay diversidad de opinión. Hay diversidad de opinión. Sí, vemos diversidad de opinión. Bueno, pues este sí que es un ejercicio que os lleváis a casa. Bajo mi punto de vista, lo hablo como usuario, ¿eh? Hay que decidir bien quién es el líder. A mí me da igual, que sea bueno, ¿eh? Que sea bueno. Que sea bueno. Y segundo, el gobierno. Porque claro, una cosa es decir hacia dónde se va y luego segundo, quién debe de gobernar un proceso a 5 o 10 años. ¿Eh? Vale. Y una cosa es dirigir, ¿vale? Señores, quiero un sistema sanitario X y luego cómo es la gobernanza. Es decir, quién tiene que al final que esto ocurra. Esa es la gobernanza. ¿Quién se va a encargar? ¿Se encarga? ¿Esto es importante? ¿No es importante? ¿Hay que crearle? ¿O con los mismos sistemas que tenemos, es decir, los mismos líderes que tenemos, lo podemos hacer? Este es el sentido de esta pregunta. Bueno, dispersión también. Vale, fenomenal. Esto es lógico. Recordad que hemos dicho antes que teníamos ahí un sistema de principiante y conservador, donde claramente el concepto de gobernanza está ya atascado y el concepto de liderazgo está atascado. Por lo tanto, hay coherencia en las respuestas. Por lo tanto, es otro área que os llevéis a casa de trabajo. Me perdonáis que me salga un poco la vena de profesor. ¿Vale? Bueno, importante. ¿Cómo de importante va a ser la tecnología en sí? Es decir, que tengamos esos drones, que tengamos esos chatbots, que tengamos todo esto que comentábamos antes de tecnología que hoy ya existe a disposición. ¿Va a ser clave para la transformación o no lo va a ser? ¿Cómo lo veis a la tecnología? ¿Va a ser la que se va a transformar o, como decíamos antes, son las personas? Esto es un poco el otro tema que está en esta pregunta. Bueno, nuevamente nos dispersamos, ¿vale? Esto es coherente con lo que veíamos antes, ¿vale? Bueno, hay aquí un 41, ¿vale? Es coherente con lo que veíamos en el grado de madurez, ¿no? Tenemos que estar en niveles todavía bajos. Bueno, la tecnología siempre va a estar, va a ser importante, pero si no tenemos clara el liderazgo y la gobernanza, pues la tecnología se va a quedar en el cajón. Por lo tanto, nuevamente, consistencia en vuestras respuestas. A ver, la siguiente, que yo creo que nos quedan 2 o 3, ¿no? Vale. Bueno, la formación, hablábamos antes, las personas, ¿qué valor lo dais? ¿Pensáis que hay que hacer más, que hay que hacer menos? ¿Qué importancia dais a la formación de gestores y de personal? O sea, todos. Sistema sanitario que yo lo veo como un único sistema, con distintos roles, pero un único sistema. Vale. Bueno, obviamente hay gente que piensa que no, súper respetable, pero mayoritariamente, ¿vale? Sí que vemos aquí una importancia razonable y creciente, casi el 80. Muy bien, fenomenal. Más, me parece que debe de quedar una, ¿no? Quedan dos. Quedan dos, vale. Pues venga, las últimas dos. Esto que, la transparencia de todo esto. Esto que antes me decís la pregunta, es decir, ¿es necesario que sepamos cómo somos de buenos o cómo podemos mejorar? Tenemos que ser transparentes en nuestros resultados, tenemos que saber que a igualdad de paciente el tratamiento recibido es el mismo o los resultados son los mismos, vayas a donde vayas, o esto es algo que debe quedar en ese, digamos, en fin, asumimos que todos lo hacemos bien. Esto, cuando se puso de moda en Estados Unidos, fue lo que creó todas estas áreas de mejoras que apuntabais antes. Entender dónde se curaba mejor el cáncer, o dónde los infartos, o dónde la tasa era mejor, en grupos homogéneos y bien hecho, claro. ¿Cómo veis esto, la transparencia? Que esto a los médicos les da mucho miedo.
Ah, pues otros menos, lógicamente. Vale, vale, fenomenal. Los médicos esto a veces cuando hablo con ellos les da miedo, les da miedo. Fenomenal, fenomenal. Me alegra mucho. A ver, la última. Venga, la vida no es de rosas y hay barreras. He dibujado aquí las posibles barreras que creo que tenemos todos, y me siento ahora parte del sistema sanitario, para conseguir hacer una gran transformación digital. Simplemente, probablemente habrá otras. Me gustaría saber si estamos en la misma línea de barreras o si a lo mejor no, mi olfato no es bueno y hay más barreras de las que yo aquí he intuido. Así que, por favor, si sois tan generosos de compartir la información. ¿Qué barreras encontráis? O pensáis que vais a encontrar, claro. Bien, bueno, enhorabuena. Enhorabuena porque el otro es un 7, eso quiere decir que de alguna forma estas son las áreas en las cuales hoy habrá que dedicar recursos y dinero en esos planes que estáis preparando para combatirlas. Como decíamos al principio, es más importante tener bien identificado el problema porque será más fácil encontrar la solución. Claramente salen 3. Y una muy importante, la del liderazgo, que lo veíamos por ahí. Otra muy importante, la inercia, esa es esperable. Aunque la inercia ahora, por la situación, yo creo que está mejor que nunca. Y, lógicamente, la formación. Eso estaba obvio. Y luego, mira, ¿ves? Como siempre la tecnología sale abajo. ¿Ves? Como siempre la tecnología sale abajo. Oye, pues la verdad es que yo muchísimas gracias por esto. Espero que os haya sido muy útil a vosotros. Era mi objetivo, compartir líneas generales y haceros pensar. Y daros criterios para que podáis hacer esto con éxito, porque estamos todos muy interesados en que se haga no bien, sino muy bien, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues yo pasaría a despedirme. No veo ninguna pregunta, estamos unos minutos sobre el tiempo. Yo creo que el que quiera saber más, que te contacte, Julio, y que podáis investigar uno a uno cómo les puedes ayudar. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu talento. Y Julio, pues a lo mejor te volvemos a invitar para eso, esa segunda parte que comentabas. No sé Pues si tú yo, como quieres dar sabes, Jorge, una última pincelada antes de cerrar. Sí, lo primero, dar las gracias a todos por este tiempo que me habéis dedicado. Espero haber, por lo menos, creado la inquietud y establecidas algunas bases. Y bueno, siempre me gusta decir algo al final, ¿no? Y en fin, yo creo que estamos en un tema en el que yo creo que nos sentimos así, un gran peso, y lo habéis dicho ahí. Y en fin, no solo es la voluntad lo que va a hacer mover esa gran piedra, ¿no? Entonces yo simplemente desde mi parte recordaros que para que hagamos algo grande, que es lo que tenemos que hacer ahora, pues hace falta mucho talento, que lo tenéis, hace falta mucha disciplina, que también la tenéis, porque sois gente ahora mismo ejemplar y se os ha visto, el COVID os ha puesto al límite y, por supuesto, no haya ninguna duda, que nadie se confunda, hace falta muchísimo trabajo, ¿eh? Y yo, por mi parte, os veo así. Lo que habéis hecho en este, digamos, año es increíble. Por lo tanto, creo que la transformación, sin lugar a duda, es muchísimo más fácil que lo que habéis hecho. Por lo tanto, desde ese éxito y ese esfuerzo que habéis tenido ahora, de verdad, lanzaros hacia adelante y que tengamos nuevamente una sanidad, yo creo, ejemplar, de la que nos sintamos orgullosos y, cómo no, que sea muchísimo mejor que la del resto de los países. Yo soy competitivo y como lo soy, pues lo soy. No lo puedo negar, pero es que me encanta que seamos así y creo que es parte del espíritu que tenemos que tener. Así que, de verdad, muchísimas gracias y por mi parte, pues yo desearos muchísimo éxito en esta apasionante aventura que tenéis y nuevamente pues dar las gracias a todos. Jorge, queridos contertulios que estéis aquí escuchándome, muchísimas gracias. Pues nada, con esto, gracias a ti otra vez, Julio. Sabéis que vamos a compartir tanto la presentación como la grabación de esta sesión, que la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, os emplazamos a la charla de Silo más centrada en Next Generation Europe. Y a vuestra disposición. Julio ha compartido en esa presentación sus datos de contacto. Si queréis contactarle, podéis hacerlo directamente, o si no encontráis esos datos de contacto, a través de Tibiamente, estaremos encantados en poneros en contacto con él. Un saludo a todos y quedamos emplazados para el próximo martes. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.